Imaginen Ecuador hace 100 años. Ferrocarriles serpenteando por los Andes, minas de oro a todo vapor y plantaciones de cacao que se extendían hasta el horizonte. Los trabajadores enfrentaban condiciones brutales, horas interminables, sin medidas de seguridad y sin ayuda si se lesionaban o enfermaban. En las minas, el polvo asfixiaba los pulmones. En las plantaciones, el sol y los químicos maltrataban los cuerpos. En las obras, el peligro era constante y la protección no existía. Si un trabajador se enfermaba o se lastimaba, simplemente lo reemplazaban, sumiendo a las familias en la pobreza de la noche a la mañana. El empleador tenía todo el poder, el trabajador era prescindible. De esta época de dificultades, se sembraron las primeras semillas del cambio, preparando el escenario para una larga lucha por la dignidad y la seguridad. Al comenzar el siglo XX, una nueva era amaneció, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Este periodo estuvo marcado por grandes cambios sociales y políticos, con pedidos de reforma en muchas naciones. Esto trajo las primeras chispas de cambio a la sociedad ecuatoriana. No fueron cosas aisladas, sino un reflejo de lo que pasaba en toda América Latina y más allá. Estas reformas se inspiraron en movimientos mundiales que buscaban la justicia social, y también en las propias luchas de Ecuador, especialmente la Revolución Juliana de 1925. Esta revolución fue como un empujón, mostrando la necesidad de cambiar y preparando el camino para futuros avances. Por primera vez en la historia de Ecuador, el gobierno empezó a meterse en los asuntos del trabajo, reconociendo su deber de proteger a sus ciudadanos. Esta intervención se dio porque cada vez más gente se daba cuenta de que los trabajadores merecían protección contra los abusos y los lugares de trabajo peligrosos. La idea de que el trabajo debería ser justo, poco a poco iba ganando fuerza. Las primeras leyes que se hicieron fueron pequeñas. Se enfocaron principalmente en limitar las horas de trabajo a un tiempo más razonable y en prohibir el trabajo infantil, sobre todo en trabajos que eran muy peligrosos para los niños. Pero incluso estos pequeños pasos marcaron un cambio muy importante en cómo el gobierno veía los derechos de los trabajadores y el bienestar de la gente. Un paso muy importante fue la creación de la Caja de Pensiones en 1928, que después se convertiría en el IESS, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta institución trajo la nueva idea de tener una ayuda social, dando una seguridad básica y apoyo a los trabajadores cuando lo necesitaban. Para hacer más fuerte el compromiso del gobierno, se creó el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, poniendo una base muy importante para crear más protecciones completas para los trabajadores en los años que vendrían. Estos primeros pasos, aunque pequeños por sí solos, juntos terminaron con una época de descuido y marcaron el inicio de un camino lento pero seguro hacia una mayor justicia, mejor seguridad y más bienestar para todos los trabajadores ecuatorianos. En 1938, el Código Laboral de Ecuador revolucionó el mundo del trabajo, uniendo las reformas dispersas en una sola y poderosa ley. Estableció reglas claras para los contratos, las horas, los salarios y los despidos, y por primera vez hizo a los empleadores legalmente responsables de la seguridad en el trabajo. El código limitó la jornada laboral, garantizó el descanso, ordenó vacaciones pagadas y protegió a mujeres y familias. La responsabilidad del empleador por las lesiones obligó a las empresas a tomar la seguridad en serio. El Código Laboral empoderó a trabajadores y sindicatos, dándoles herramientas para exigir mejores condiciones. Aunque la implementación fue lenta, este código sigue siendo la base de la ley laboral ecuatoriana, afirmando que el progreso no debe ir en contra de la dignidad humana. Hace un siglo, los trabajadores ecuatorianos enfrentaban riesgos inmediatos y mortales. Silicosis en las minas, enfermedades y químicos en las plantaciones, y máquinas sin protección en las fábricas. A medida que la tecnología y las leyes mejoraron, estos peligros disminuyeron, siendo reemplazados por nuevas y más sutiles amenazas. Hoy en día, condiciones crónicas como el dolor de espalda y el túnel carpiano, así como problemas de salud mental como el estrés y el agotamiento, son los riesgos laborales más comunes. Las medidas de seguridad modernas, mejor equipo, capacitación y regulaciones, han cambiado el enfoque de accidentes catastróficos a un bienestar a largo plazo. El desafío ahora es abordar estos riesgos invisibles con la misma urgencia que los peligros del pasado.
La verdadera salud ocupacional significa proteger tanto el cuerpo como la mente. Hace 100 años, cuando la industrialización empezaba a establecerse, el equipo de protección personal era casi inexistente, un fuerte contraste con los estándares de seguridad que mantenemos hoy. El concepto de proteger a los trabajadores de los peligros aún estaba en sus inicios. En las peligrosas minas, los mineros a menudo usaban solo sombreros viejos para una mínima protección de la cabeza y simples máscaras de tela, ofreciendo poca defensa contra el polvo y los humos. Estas medidas eran rudimentarias en el mejor de los casos. Mientras tanto, los trabajadores de las plantaciones se esforzaban bajo el sol y enfrentaban numerosos riesgos sin ninguna protección. Estaban expuestos a químicos, herramientas afiladas y a la intemperie, completamente vulnerables. A medida que creció la conciencia sobre los peligros en el lugar de trabajo y las leyes y regulaciones laborales comenzaron a tomar forma, también lo hizo la demanda de equipo de seguridad real, un cambio hacia la priorización del bienestar de la fuerza laboral. La gente empezó a reconocer la necesidad de medidas de protección más sólidas. Esto llevó a la introducción de equipo de protección personal más efectivo, incluyendo respiradores para filtrar partículas dañinas, guantes para proteger las manos de cortes y químicos, cascos para prevenir lesiones en la cabeza en las obras de construcción y equipo más especializado para diversas industrias. Hoy, el equipo de protección personal es avanzado y altamente especializado, diseñado para enfrentar los desafíos únicos de los lugares de trabajo modernos. Por ejemplo, los mineros ahora usan cascos inteligentes equipados con sensores y dispositivos de comunicación, junto con máscaras filtradas que proporcionan una protección respiratoria superior. Los trabajadores de fábrica en entornos peligrosos usan trajes de cuerpo completo hechos de materiales avanzados, ofreciendo una protección completa contra peligros químicos y físicos. Y los soldadores ahora usan cascos que se oscurecen automáticamente y se ajustan instantáneamente a las condiciones de luz cambiantes, protegiendo sus ojos de arcos intensos. Esta evolución refleja un cambio profundo de medidas mínimas y reactivas, tomadas solo después de que ocurrían los incidentes, a estrategias de protección proactivas y completas que priorizan la prevención y buscan crear ambientes de trabajo más seguros para todos. La transformación del equipo de protección personal cuenta la historia de una sociedad que ahora valora la vida de sus trabajadores, reconociendo que su seguridad y bienestar son lo más importante. Desde una simple pieza de tela que ofrecía poca protección hasta un casco inteligente lleno de tecnología, el camino del equipo de protección personal refleja el camino más amplio de la salud ocupacional misma, resaltando nuestro creciente compromiso de crear lugares de trabajo más seguros y saludables para todos. Las siguientes voces no solo pronuncian palabras, comparten experiencias vividas, reflejando un cambio profundo en la cultura laboral. Estos testimonios encapsulan un viaje, una transición de una época de negligencia y desprecio por la seguridad del trabajador a una era centrada en la prevención y el cuidado proactivo. Los ecos del pasado nos recuerdan con cruda claridad por qué el cambio no solo era deseable, sino absolutamente esencial. Nunca debemos olvidar las condiciones que hicieron necesaria esta transformación. Y el presente, con sus estándares mejorados y prácticas más seguras, sirve como prueba innegable de que la lucha, la defensa y el esfuerzo persistente valieron la pena. El progreso es tangible, visible en el bienestar de los propios trabajadores. Los profesionales de seguridad dedicados ahora son guardianes del bienestar de los trabajadores, asegurando que se sigan los protocolos y se minimicen los riesgos. Son los defensores de primera línea contra los peligros en el lugar de trabajo. Están utilizando tecnología de punta y programas de capacitación integrales para crear y mantener entornos de trabajo más seguros. Estos avances son cruciales para prevenir accidentes y promover una cultura de seguridad. La lucha continua por la salud ocupacional, una batalla librada por innumerables individuos y organizaciones, ha transformado fundamentalmente la naturaleza del trabajo en sí, cambiándolo de un estado de peligro y explotación a uno de dignidad, respeto y seguridad para millones de trabajadores. La experiencia de cada generación sirve como un poderoso testimonio del progreso que se ha logrado, un legado vivo de condiciones mejoradas y protecciones reforzadas. Pero también sirve como un recordatorio constante de que la vigilancia es primordial y que la búsqueda de lugares de trabajo más seguros debe ser un compromiso continuo e inquebrantable.
La evolución positiva es claramente visible en cada faceta del lugar de trabajo moderno, un marcado contraste con las condiciones del pasado. Desde las profundidades de las minas hasta los bulliciosos pisos de las fábricas y los entornos dinámicos de las obras de construcción, las mejoras son innegables. Los trabajadores ya no carecen de voz. Ahora tienen voz en sus condiciones laborales, acceso a una sólida red de seguridad y la oportunidad de mirar hacia un futuro más brillante y seguro. La transformación se extiende más allá del mero cumplimiento legal. Representa un cambio fundamental en la cultura, un compromiso con soluciones prácticas y una inversión profundamente personal en el bienestar de cada trabajador. Si bien el viaje está lejos de terminar, la diferencia positiva es innegable y continúa inspirando un mayor progreso. La narrativa ha cambiado drásticamente de una de silencio, resignación y sufrimiento a una de defensa empoderada, acción colectiva y medidas proactivas. El cambio no es solo teórico, es real, es tangible y está teniendo un impacto profundo en la vida de los trabajadores todos los días. Las historias personales de individuos como José, Ana y Luis resuenan profundamente porque son reflejadas por innumerables otros trabajadores en los diversos paisajes de Ecuador. Sus experiencias reflejan un viaje colectivo hacia lugares de trabajo más seguros y equitativos. Sus sinceros testimonios son una prueba irrefutable de que la salud ocupacional ya no es un mero privilegio al alcance de unos pocos, sino un derecho fundamental garantizado para todos. Trabajo como técnico de seguridad, principalmente en obras de construcción. Mi responsabilidad principal es prevenir proactivamente los accidentes antes de que tengan la oportunidad de ocurrir, identificar y mitigar los riesgos antes de que puedan causar daño. Esto implica revisar meticulosamente los arneses en busca de desgaste, inspeccionar a fondo los andamios en busca de integridad estructural y, cada vez más, utilizar tecnologías avanzadas como drones y software de seguridad especializado para monitorear sitios de forma remota e identificar posibles peligros. La cultura general ha experimentado una transformación significativa. La seguridad ahora es ampliamente reconocida como un componente esencial de cada proyecto, no solo una mera molestia o una idea de último momento. Estoy empleada en una planta procesadora de alimentos. Como parte de mi rutina diaria, me visto meticulosamente con el equipo de protección personal, EPP, requerido. Participo en sesiones de capacitación de seguridad regulares y estoy autorizada para informar cualquier peligro potencial o condición insegura sin temor a represalias. Mi propia madre sufrió una pérdida auditiva significativa como resultado de trabajar en una ruidosa fábrica textil durante muchos años, una tragedia común en el pasado. Pero ahora, afortunadamente, tenemos comités de seguridad establecidos y disfrutamos de protecciones reales y tangibles que simplemente eran inauditas en su época. Empecé a trabajar en las minas cuando era un niño, allá por los años 1960. Prácticamente no se tenía en cuenta la seguridad. Simplemente estábamos expuestos a polvo implacable y peligro constante. Muchos de mis amigos y colegas sucumbieron a enfermedades debilitantes y sus familias se quedaron sin nada para compensar su pérdida. Hoy, mi propio nieto está empleado en las mismas minas, pero trabaja con el beneficio de máscaras protectoras, botas resistentes y un conjunto completo de derechos que entonces solo podíamos soñar. El IES, que nace de la Caja de Pensiones, se convirtió en el pilar de la protección de los trabajadores en Ecuador. Creó un fondo para la atención médica, la discapacidad y la cobertura por accidentes de trabajo, terminando con la incertidumbre que antes seguía a las lesiones laborales. El ISS administra el Seguro General de Riesgos del Trabajo, cubriendo el tratamiento, la rehabilitación y el apoyo económico para los trabajadores lesionados. También lidera los esfuerzos de prevención, ofreciendo capacitaciones, estableciendo normas de seguridad e inspeccionando los lugares de trabajo. Como asegurador y regulador, el IESS da a los trabajadores un poderoso aliado y hace que los empleadores rindan cuentas. A pesar de los desafíos, el IESS es la expresión más clara del contrato social de Ecuador. Todo trabajador merece seguridad, cuidado y dignidad.
A pesar del progreso, millones de ecuatorianos todavía trabajan de manera informal, sin protecciones legales, seguridad social ni redes de seguridad. La aplicación de las leyes de seguridad es inconsistente, especialmente en las zonas rurales, y algunos empleadores escatiman para reducir costos. El aumento del trabajo por encargo y de plataforma crea nuevas zonas grises, dejando a muchos sin derechos ni seguro. Una mentalidad de la seguridad primero aún no es universal. Algunas industrias aún priorizan la velocidad sobre la precaución. Superar estas brechas requiere educación, una aplicación más estricta y la adaptación de las leyes a las nuevas formas de trabajo. La lucha por la salud ocupacional está lejos de terminar. Cada trabajador, en cada sector, debe ser protegido. El viaje de Ecuador de la explotación a la protección es una historia de progreso que se ha logrado con mucho esfuerzo. El Código de Trabajo y el IESS fueron victorias morales que afirmaron que la seguridad es un derecho, no un privilegio. Los lugares de trabajo que son más seguros hoy en día y los trabajadores empoderados son el resultado de décadas de lucha. Pero los desafíos continúan: el trabajo informal, las lagunas en la aplicación de la ley y los nuevos riesgos exigen una vigilancia constante. El futuro depende de cerrar estas brechas y defender los derechos que las generaciones pasadas nos han ganado. La salud y la seguridad en el trabajo es un derecho humano fundamental, una inversión en el recurso más valioso de Ecuador, su gente.